Queridos alumnos, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase de gestión de proyectos con el octavo curso paralelo A. Agradecimiento y felicitaciones a los estudiantes que están aquí presentes, que son 12 estudiantes. Gracias por ese interés y más que todo por la responsabilidad que tienen con la preparación académica para su futuro profesional. Bien, vamos a ver el día de hoy, en este momento, ya vimos la clase pasada, la introducción a la gestión de proyectos. También estuvimos analizando y estudiando lo que compete con, con la planificación y preparación para ejecutar el proyecto una vez que ya está listo para que empiece a desarrollarse, empiece a ejecutarse. Bien. Entonces, allí tenemos, vamos entonces a dar inicio a lo que compete a la clase del día de hoy, es decir, ahora, ¿cómo organizamos el proyecto? ¿Sí? ¿Cómo lo organizamos? Y vamos a darnos cuenta que ahora, en esa preparación de la ejecución, nosotros tenemos que tener todos los parámetros marcados, es decir, tener ya contratado material, con proveedores, contratado personal, ya listo con todos los equipos y herramientas para empezar a ejecutar el proyecto. En efecto, sí, como lo dice aquí, hay que prepararse, no hay que esperar estar así aglomerado, es importante que el diseño ustedes lo tengan claro y además darse cuenta qué ventajas tiene ya estar planificado, no descuidarse de los riesgos, qué equipos, qué recursos tecnológicos van a utilizar para el desarrollo y para la implementación. Los servicios que ustedes esperarán brindar con la planificación establecida, eh, lógicamente ya deben tener el personal involucrado, el equipo técnico de apoyo a nivel gerencial y a nivel también operativo. Buscar que los rendimientos, de acuerdo al material ya conseguido, al personal contratado, el cronograma de ejecución sea óptimo. Y además, prever los mantenimientos de acuerdo a la garantía técnica que se debe presentar ante el cliente. Entonces empezamos a delegar responsabilidades a las personas contratadas, qué va a hacer cada uno de ellos. Lógicamente, revisar el cronograma, revisar el presupuesto, porque es importante de esa manera ir llevando a cabo desde el inicio el control del mismo. Es cierto que durante la organización nosotros vamos a tener muchos riesgos. Esos riesgos van a estar encaminados, lógicamente, a que me puedan hacer que el proyecto se fracase, hacer que el proyecto realmente pueda tener inconvenientes de retraso o de cambios, tal como lo menciona aquí, que podrían hacer que ese cambio en el momento ya del cierre, nosotros nos podremos dar cuenta que hemos terminado fuera de plazo contractual a tiempo o antes del plazo contractual, dentro de los presupuestos establecidos para él mismo. Bien. Los actores que intervienen dentro del proyecto, ya nosotros lo identificamos inicialmente en el análisis involucrado, no perderlos de vista, hay que tenerlos muy en cuenta porque van a ser de mucha ayuda. Bien, para esto nosotros tenemos que ya casi que de manera específica ese entorno de los involucrados, tenerlos plenamente identificados para saber a qué nos enfrentamos y tenemos que resolver con éxito de acuerdo al plan de acción establecido. Esto, si ustedes recuerdan, las estrategias establecidas para ver las responsabilidades de relación, ya lo vimos en clases pasadas. Bien. En cuanto al mapa de relaciones, es importante tomar en cuenta toda la documentación, el marco lógico, cronogramas, análisis involucrado, matriz de conflicto, tener presente para ver de qué forma yo puedo ver la intensidad de la relación de cada uno de ellos con todos los involucrados a todo nivel. Es decir, debe haber una armonía en la interacción de cada uno de ellos. Lógicamente, aquí nosotros tenemos un mapa de actores claves en donde se deben establecer e identificar todas y cada una de las interrelaciones, cómo funcionan, cómo están relacionados entre ellas.
Y lógicamente hacerles notar la unidad ejecutora cómo estará conformada y tener una buena relación en doble vía con autoridades del gobierno, con autoridades, en este caso el cliente, la empresa privada y todos los involucrados. Y lógicamente quien está financiando la obra. Bien, entonces hay que empezar a diseñar la organización del proyecto, en este caso utilizando los procesos de la cliente-proveedor. Es decir, nosotros tenemos que vamos a definir todos los servicios, procesamos los servicios, indicar cómo, es decir, en este proceso de servicios nuestra metodología de trabajo desde el punto de vista técnico operativo y metodológico desde el punto de vista investigativo, acorde al marco teórico o a la teoría para llevarlo a la práctica. Y al final, pues quien va a receptar ese producto o servicio es el cliente. Tenemos que tener claro la identificación de actividades en nuestro cronograma, es decir, en ese cronograma yo poner qué tiempo me voy a demorar, qué porcentaje de avance, cuándo inicio, cuándo finalizo, en cada una de las actividades macros que tenga establecido para poder obtener los componentes. Bien. Hay ciertos requisitos y principios que deben tenerse en el momento del diseño de la organización para poder iniciar el proyecto. Entre ellos, pues, hay que ver que primero debe ser temporal. Temporal porque van a ir cambiando las actividades, deben ser flexibles y versátiles porque pueden haber cambios, que eso me permitirá tomar nuevos rumbos de mejora. Tomar decisiones rápidas, no esperar porque se puede empantanar el proyecto, controlar el proyecto de lo que estoy contratando, o sea, no que se me vaya de las manos. Y lógicamente darle un alcance gerencial desde el punto de vista profesional. En cuanto a la entrega de componentes, yo debo empezar a ver la eficiencia y la eficacia, es decir, el uso de los recursos, el uso del tiempo y darme cuenta en qué estado estoy. Si estoy muy bien, con una colorimetría verde, si estoy más o menos todavía a tiempo con una alerta amarilla o si estoy retrasado con una alerta en rojo. Entonces yo tengo que ver los elementos o los indicadores resultados esperados de acuerdo a la planificación y de acuerdo a las acciones planeadas para desarrollar esas actividades dentro del proyecto. Debo también tener en cuenta ciertos indicadores de desempeño, es decir, hacer simulaciones de gestión de resultados de cómo va evolucionando el proyecto, si va evolucionando a tiempo, si va retrasado o si vamos adelantado. Bien, hay muchos elementos componentes. Yo puedo hacerme un simulador a través de una hojita de Excel, realmente es así, debe ser así, porque nos van a pedir informes de avance quienes están al mando de nuestra contratación, es decir, la entidad contratante o el cliente. Y yo tengo que demostrarle, con cifras, tengo que demostrarle de manera objetiva que efectivamente cuál es la radiografía de la ejecución del proyecto. Bien. Por lo general se recomienda que siempre al inicio el avance físico es de un 10%, es decir, es lento. Al inicio es lento, ¿sí? Una vez que ya empieza a nivel ya de la planificación o del avance, empieza con un 20-25%, cuando empieza a ejecutar ya duplica el porcentaje, ¿sí? Duplica el porcentaje, a medio camino ya está en un 70%, y antes de llegar al cierre yo estoy en un 90%, es decir, se debe dejar apenas un 10% de trabajo para el final. Si usted deja más del 10%, esto probablemente va a tener un retraso, como lo dice ahí, van a haber riesgos de que usted incumpla el plazo contractual y el incumplimiento de plazo contractual puede generarme multas, puede determinarme una mala imagen empresarial o profesional. Entonces, esta partecita es importante porque a veces no sabemos cómo iniciar. Así que no se preocupen, al inicio es lento, empezamos a acelerar un poco, ya casi a mitad del camino vamos con un 50%, previo al término un 70% y dejar para el final lo que son los acabados, pruebas e implementación, un 10% para completar ese 100% contractual. Bien, aquí adicionalmente a esto, como les decía, tenemos una parametrización,
de cómo yo puedo presentar mis reportes de manera objetiva, de manera gerencial, los hitos, es decir, qué es lo que estoy haciendo, cuáles son los entregables, en qué fecha lo estoy haciendo y los colores, ¿sí? En este caso tengo que la tercera actividad está retrasada, ¿sí? Está retrasada, tiene un color rojo, aquí voy viendo los avances justamente, ahí voy estableciendo, voy determinando que aquí planifiqué un 40% y apenas ejecuté un 20%, es decir, que estamos en rojo. Bien. En esta otra lámina nosotros observamos también otros reportes gerenciales que me servirán de mucha ayuda, que me servirán de mucha valía para ir estableciendo, en este caso, el avance mensual, tanto físico como financiero, ¿sí? Tanto físico como financiero, y tengo que darme cuenta en qué medida se está cumpliendo la parte contractual. Bien, una vez que llegamos al cierre del proyecto, es importante, ya que esté finalizado, empezamos a formalizar el aviso de que el proyecto se ha terminado a la entidad contratante. Esta vendrá y hacer una verificación, una supervisión y comprobación de que efectivamente así se lo ha dado, y se emitirá un certificado de terminación de obra. Lógicamente, se solicitará inmediatamente un acta de entrega de recepción a conformidad y habrá que esperar 6 meses, que es la garantía técnica que normalmente se solicita. A nivel informático, esa garantía técnica se suele extender hasta un año. Se suele extender hasta un año, ¿sí? Lógicamente, una de las cosas que le van a solicitar es que tengan garantía técnica, que ustedes la presenten. ¿Cómo se presenta esa garantía técnica? A través de una carta de intención en la que se indica el compromiso de una garantía técnica por el lapso de un año a partir desde la finalización del contrato, irrepetiblemente. Esa garantía técnica consiste, lógicamente, en garantía de equipos por defectos de fábrica y una garantía por mano de obra en la que se dará mantenimientos, capacitación y soporte técnico, en este caso por horas, se le pone por horas, ¿sí? 2 horas, 30 horas, 20 horas, etc. Hay que ser muy cuidadoso. Estimados alumnos, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de la parte de la organización del proyecto. Por favor, me indican. Hola, ¿alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Freddy. Bien, vamos entonces ahora a ver sobre el término del proyecto. ¿Qué es lo que se debe hacer en el término del proyecto? ¿Sí? Igual se lo dijo de manera general. Vamos a ver ahora esa terminación del proyecto, en qué consiste. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste, casi de manera específica, qué es lo que tenemos que hacer, casi de manera específica, verificar cada uno de los elementos y de los actores que intervienen dentro de la finalización del proyecto. Bien, entonces vamos a ver ahora qué se hace en el término del proyecto. ¿Qué debo hacer cuando termine el proyecto? En lo personal, no me gusta. No me gusta porque es un trámite bastante burocrático, bastante tenso, estresante. El obrero terminó el trabajo, se va, más bien está diciendo, hey, ya págueme, ya terminé. Pero sin embargo, recién estamos en la fase de término. No se ha hecho el cobro total a la contratante como para poder liquidar. Sin embargo, hay que tener un dinero como para irles dando al personal. Bien, les decía, en lo personal no me gusta porque yo necesito aquí que alguien me supervise y me verifique y certifique que efectivamente se ha terminado el proyecto. Entonces, se empiezan a tomar acciones para desmontar la unidad, es decir, liquidar, pagar a proveedores, pagar al personal, hacer los últimos cobros, retirar garantías técnicas. En este caso, esas garantías técnicas son el dinero que corresponde al 5% del valor contractual. Es decir, eso de allí, tú entregas una garantía, pero también por planilla, por cobro, te van haciendo una retención de un 5% que después le puedes retirar, ¿sí?
Aquí se verifica la evaluación del logro, es decir, si efectivamente cumpliste con el contrato. Ya, en esa parte de cierre, pues, lógicamente, a veces de manera transparente, de manera legal, todo está ok, pero lamentablemente la situación corrupta de nuestro país no tiene límites. Entonces, quien va a supervisar empieza a molestar, que esto está mal, que mira que esto de aquí hay que ponerlo de acá, empieza a poner pero, empieza a poner trabas con la intención de que uno les dé coima. O, en su defecto, empiezan a inducir o enviar a alguien y les dice, la verdad que si ustedes le dan un billete, les aprueban enseguida. Cuando todo está bien, ¿por qué tenemos que dar dinero? Cuando vamos a hacer los cobros también, la parte financiera se hacen los tontos, demoran el pago con la intención de que nosotros le digamos, ahí le doy para las colas para que me saque rápido el cobro. Realmente es una situación, ¿cómo se llama? Bastante engorrosa. Entonces, partimos desde el inicio y tenemos que llegar a la finalización donde todo debe quedar santificado. Santificado significa todo cobrado, liquidado a proveedores, con las garantías técnicas retiradas y también ya liquidadas las garantías entre la aseguradora. Dentro del ámbito de control de la gerencia, pues es importante que nosotros hagamos la entrega de los componentes. En este caso, de todo el equipo que intervino en el proyecto. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Absolutamente todos. Dentro del ámbito de control de la gerencia, a nivel objetivo de la parte contractual, hay que ponerle mucha atención a lo siguiente. Hay que ponerle mucha atención a lo siguiente. Bien. Normalmente, pues, el promedio de cumplimiento de los planes de trabajo debe ser de alrededor del 98%. Hay fallitas, siempre hay errores, pero se han ido ajustando. Esos son resultados de gestión. Normalmente, cuando hay anticorrupción y no hay atención ciudadana, pues se llega a un 91% porque se empiezan con un sinnúmero de situaciones. Pero lo ideal, que está bajo observación y con los elementos referenciales, es que se cumpla al 100%. ¿Sí? Entonces, son los escenarios que se nos pueden presentar cuando me van a supervisar la finalización del trabajo. Pues en esa finalización del trabajo, del proyecto, yo tengo, una de las cosas que me van a indicar es que todo se haya cumplido conforme al contrato, ¿sí? Conforme al contrato, que se cumplan con las especificaciones técnicas, con la calidad de lo que nosotros ofertamos en la proforma. Lógicamente hay que hacer documentos de informe, una documentación. Por eso ustedes vieron metodología de la investigación, lectura y escritura de textos académicos y así un sinnúmero de documentos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, el trabajo número 2, ya sea del primer parcial o del segundo parcial, contiene un resumen del documento. Entonces, tienen que saberlo escribir, tienen que saberlo documentar y aquí no se trata de documentar un copia y pega. Aquí se trata de documentar efectivamente qué encontró, qué hizo, qué no hizo. Poner los anexos, a veces suele ser un documento bastante voluminoso. Las funciones de los informes, pues, es que ustedes prácticamente comunican a todos los involucrados, que hay un cumplimiento o por lo menos están poniendo la radiografía de lo que se hizo y en qué estado lo dejan y está listo para operar. ¿Para qué hago los informes de término del proyecto? Me sirve para determinar que se cumplieron los objetivos, que el personal se desempeñó de buena manera y que lógicamente se han establecido ciertas conclusiones que ayudan como una experiencia de mejora para futuros proyectos. Bien. ¿Cuál es la estructura del informe del proyecto? A veces esa estructura te lo da la entidad contratante, otras veces no te los da, entonces yo las puedo utilizar, puedo coger en el internet y buscar estructura de un informe de término de proyecto y demás aparecer. O si no, yo puedo tener lo siguiente, yo puedo tener aquí un resumen ejecutivo, pude haberle puesto aquí primero antecedentes, objetivos y descripción del proyecto, cuáles fueron los resultados del proyecto, qué se aprendió, qué recomendaciones, comentarios adicionales, incluso poner conclusiones. Por lo tanto,
una vez que nosotros hemos hecho la parte de diseño, tenemos que verificar que la parte práctica de desarrollo sea idéntica a la que estuvo diseñada o idéntica a lo que en las especificaciones técnicas estaban contempladas. Lógicamente, siempre hay aprendizajes. Cuando uno está con proyectos del mismo tipo, es muy poco lo que se aprende. Ese aprendizaje no lo vemos ni en las aulas de clase, no lo vemos ni en el internet, ni lo vemos tampoco dentro de el aprendizaje teórico. Lo vemos en el aprendizaje de día a día, cuando hay proyectos diversos que siempre me van a hacer aprender más, y lógicamente eso se traduce en experiencia. Experiencia, finalmente, ustedes tienen que pedir una certificación que les avale que participaron en el proyecto, poner cuál fue la función de ustedes en el proyecto, qué cargo tenía, en qué participación tuvo, qué porcentaje, si tuvo el 100% del proyecto, el 50%, el 25%, si era especialista, los montos del contrato, de qué periodo a qué periodo, y que esto se certifique. Esos son los documentos que me sirven como una certificación. Si ustedes van a pedir y le dan una certificación, que le digan, certifico que el señor José Basurto participó en el proyecto tal y tal, particular que comunico para fines pertinentes, y el beneficiario puede hacer uso de la mejor forma que le convenga. No me está diciendo casi nada, solamente me dice que estoy participando, que participo en un proyecto, pero no me dicen qué tiempo, cuál fue mi función, entre otras cosas. ¿Qué más debemos darnos cuenta en el cierre del proyecto? ¿Cuáles fueron los impactos que generaron? ¿Sí? A la sociedad, a la empresa y personalmente como profesional. Entonces, ¿qué se aprendió? ¿Qué mejoró? De esa forma, hemos llegado a la tercera fase del cierre de proyecto y hemos cumplido con el ciclo de gestión del proyecto. Miren, en resumen, hemos venido desde la identificación de ideas, identificación del problema, árbol de problemas, lógicamente en forma previa, el análisis involucrado, luego el árbol de objetivos, matriz de estrategias, la estructura analítica del proyecto, hasta llegar al diseño, puede ser matriz marcológica o cualquier otra herramienta. Luego preparamos antes de manera previa el inicio de ejecución, luego empezamos a ejecutar controlando y finalmente llegamos al cierre. Entonces, estimados alumnos, de esa forma nosotros hemos establecido el cierre del proyecto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? Por mi parte, ningún ingeniero. Sí está entendido el ciclo. Gracias. Verán, es importante que tengan presente, en la preparación del proyecto, la ejecución y todo lo que ustedes puedan tomar muy en cuenta, para poder gerenciar los proyectos. O yo puedo ser el mismo gerente y solamente tengo un ayudante, no hay ningún inconveniente. Yo puedo tener entonces ese don de mando, aplicar todos estos elementos que son muy importantes para poder sacar con éxito el proyecto. Bien. Y para finalizar la clase, vamos a compartirles ciertas herramientas de gestión que nosotros solemos utilizar. Son bastante prácticas, son bastante elementales. En este caso, pues, yo tengo que ver con cuáles me siento más cómodo. Realmente una de las que más utilizamos son las herramientas del Project, pero es importante saberlas utilizar todas y cada una de ellas, porque realmente va a ser de gran ayuda para nuestro futuro profesional. Es decir, no solamente necesito conocer
cómo se hacen las cosas. Necesito también demostrar a través de los informes, de manera ejecutiva, de manera práctica, cómo se lo pueden hacer. La próxima clase vamos a compartirle algunos informes de fin de término, vamos a compartirles certificaciones de algunas de las cosas que hemos utilizado acá y también de las herramientas de gestión que se pueden utilizar. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las herramientas de gestión. Realmente son bastante conocidas por ustedes, más que todo deben darle importancia porque esas herramientas, por muy elementales que sean, en el caso del Excel, son muy importantes, me sirven de apoyo, me permiten mejorar y la calidad como un canal de comunicación a nivel interno y además me avisoran, me avisan, es una alerta, es una alarma que me da para establecer en qué estado van los proyectos. Bien. ¿Qué pasa con los proyectos? Pues sí, se genera gran cantidad de información y yo tengo que buscar la forma de ir archivando físico y en digital. Físico y en digital, dale un código, el nombre correspondiente a los archivos y yo debo tener muchos métodos, aunque al inicio nos sentimos como agobiados porque no sabemos cuál utilizarla, ¿sí? Hay que empezar a generalizar el uso muy bien enfocado de lo que me está solicitando, de lo que se me está pidiendo dentro del proyecto. Yo necesito sí o sí tener un control del proyecto. Necesito tenerlo, empezar a crear un gerencial. Puedo utilizar una hoja de Excel, no necesariamente una aplicación. Necesito tener claro el diagrama de acción del proyecto o el flujograma de cómo se va realizando en forma algorítmica las tareas del mismo. Y lógicamente empezar a tener el control desde el inicio, no dejar que se pase por alto nada. Debo hacer un análisis de la información y lógicamente las tecnologías que nosotros tenemos a la mano, explotarlas. Lógicamente estas herramientas, estos medios, estos utilitarios me sirven de soporte para gerenciar el proyecto. Cuando hablo de aplicaciones, no necesariamente tiene que ser un software. Un Excel es un software básico, elemental, que me puede ayudar mucho. Pueden utilizar el Project también, entre otras cosas. Necesitan ustedes tener claro las fechas de inicio y de finalización, tener identificado la ruta crítica o el camino crítico, porque sabemos que allí no tengo holguras de tiempo, nivelar las cargas de los recursos, comparar los datos previstos, teóricamente versus ya en la parte práctica, hacer informes, presentar un gráfico. A veces en un gráfico me dice mucho, históricamente cómo se ha ido comportando el proyecto. Aparte de eso, lógicamente no hay proyectos que no tengan problemas. Todos los proyectos tienen problemas y hay que irlos identificando. Empiezo a hacer simulaciones, no de pesimista, pero sí estar prevenido. ¿Qué pasaría si no tengo el material a tiempo? ¿Qué pasaría si no se paga de parte del proveedor, del contratista? ¿Sí? Entonces tengo que hacer un seguimiento de los costos en general, porque al final es el objeto del contrato, es decir, tener rentabilidad o ganancia en el mismo. Bien. Hay una infinidad de aplicaciones para gestionar proyectos en la que nosotros podemos tener ciertas características esenciales en esas aplicaciones. Entre ellas, pues nosotros podemos crear proyectos, ver el avance de los mismos, cómo tengo asignados los recursos, si yo quiero añadir más tareas al proyecto, si doy el acceso para compartir archivos, integro con otras herramientas, asigno a sí mismo las tareas con responsabilidades, un cronograma y lógicamente que tengo que ver que mi proyecto sea escalable. Bien. Entre uno de las herramientas tenemos el Asana. ¿Sí? Lamentablemente aquí en nuestro país se la utiliza muy poco, mejor dicho, casi ninguna de las herramientas de software son utilizadas, solamente el Primavera, que es una aplicación de Oracle, es bastante carita, tenemos el Project y lógicamente el Excel. ¿Sí? Sin embargo, el Asana, pese a tener una versión gratuita, también me permite ir viendo el progreso de mi proyecto y se lo da a través de colorimetría y lógicamente me representa tal como lo vemos aquí en la gráfica de manera
gráfica el avance de gestión del proyecto. Bien, ya les dije que otro de las herramientas que se utiliza, al menos la que más utilizamos, es el Project. Yo puedo darme cuenta aquí asimismo, puedo darme cuenta los recursos que está pasando con mi proyecto. Bien. El Trello es otro software de gestión, se parece a la Asana, tiene una especie de tablero de mando y lógicamente también voy viendo los avances correspondientes a las operaciones asignadas con fechas, si fueron completadas, no fueron completadas, entre otras cosas. El HubSpot es una herramienta muy potente, es todo en uno. Adicionalmente tiene un plan de marketing que me permite establecer para cualquier empresa y donde yo tengo identificado a cada uno de los actores con las asignaciones de las tareas a cargo asignadas responsablemente a ellos. Ya les había hablado del Primavera, es el Oracle. Esta herramienta normalmente la utilizan las grandes empresas, entre ellas Odebrecht, ¿sí? Empresas multinacionales, ya que yo puedo ver más bien de tipo gráfico. Yo ingreso información y se me va generando datos estadísticos donde yo me puedo ir dando cuenta, y adicionalmente tengo un reporte de checklist con cumplimiento o no cumplimiento y con colorimetría. Bien. Hay más herramientas, por supuesto que hay más. Entre esas herramientas también la tenemos el Basecamp. El Basecamp también permite combinar documentos y archivos, y lógicamente yo tengo también allí una especie de gerencial, una especie de mapeo, en donde yo puedo de manera fácil establecer cada uno de los elementos conformantes de la ejecución de mi proyecto. El Grok es un software de gestión, pues es uno de los más recientes, aparece allá por el año 2006, tiene otra estructura arquitectónica el software, pero lógicamente también me va determinando una especie de seguimiento parecido al del Project. Tenemos el Slack, se lo utiliza para una gestión de flujo productivo. Es un poco distinto a los demás, pero sin embargo es funcional cuando más que todo se utilizan herramientas o reuniones como la que estamos haciendo ahora, de teletrabajo o a distancia de lugares lejanos, pero que lo podemos hacer mediante el Internet. El Redmine es un software libre de gestión de proyectos, es flexible, y el mismo hecho de ser libre, pues puede ser gestionado por cualquier empresa externa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes podrán ver en cada una de ellas que son especie de reportes gráficos que me da esta herramienta. El OpenProch es un software libre, también es gratis, controla los tiempos. En este momento, pues, se estima que ha sido descargado por aproximadamente 2 millones de usuarios. En otras palabras, es un proyecto más avanzado que el que ya conocemos. Ahí está el enlace en donde nosotros podemos buscar la referencia. En resumen, nosotros hacemos una comparación de los software de gestión de proyectos en la que tienen sus caracterizaciones, ¿sí? Tenemos desde el Basecamp hasta el Redboot, en donde nosotros vemos que prácticamente el primero y el último no son gratuitos. El número de usuarios, miren, es limitado. Dice que tiene desde 15 y desde 10, depende. El número de proyectos, si yo puedo tenerlo alojado en la nube o en la computadora, ¿sí? Y lógicamente si funciona con aplicaciones móviles. Bien, este cuadrito es importante, queridos alumnos. Cuando se haga la factibilidad de proyectos, es la forma como se lo debe hacer. Es decir, yo pongo todas las posibles opciones. Estas son las opciones de solución. Y aquí pongo los parámetros para poder comparar cada una de ellas. Es más, yo puedo ponerle números. Yo puedo ponerle
en vez de visto, puedo ponerle versión gratuita, dice que no es 0, versión gratuita dice que es 1. Ilimitado 1, limitado 0, ¿sí? Cosa que vamos sumando. Número de proyectos, yo puedo poner ilimitados 1, estoy aquí 0, ¿sí? Nube a su computadora, si tienen las dos, yo puedo ponerle ya suponiendo 1 y de acá 2. Aplicación móvil 1, no aplicación móvil 2. Y sumo. Tengo 1, 2, 3 y la que saca mayor puntaje es la opción más óptima, más adecuada. Reitero, esta es una de las matrices que me sirven para hacer la viabilidad de los proyectos. No es que a veces ponemos que el Bayescan es una versión gratuita, tiene ilimitado número de usuarios, desde 10 proyectos dependiendo del plan, se lo puede subir en la nube y es una aplicación móvil. Por lo tanto, el proyecto es viable. ¿Con qué lo comparé? No lo estoy comparando con nada. Entonces, tengo que compararlo con algo, con alguien. Bien. Lógicamente, es importante empezar a crear grupos de trabajo porque justamente esos grupos de trabajo, y como lo dijimos, tenemos gran cantidad de información y a veces no coincidimos en obra. No necesariamente debo tener un teléfono y llamar, puedo tener aplicaciones móviles y tener acceso al grupo. Ese grupo de trabajo debe fluir la información a todo nivel, ¿sí? A todo nivel, y hará que no haya limitaciones, que me permita resolver los problemas de manera coordinada. Y elementalmente yo necesito contar con redes de conectividad a nivel de internet o de intranet y correo electrónico. Los grupos de WhatsApp sí se los utiliza también, pero se tornan demasiado molestosos. A veces están que te llegan en los diferentes grupos de trabajo, frentes de trabajo, te llegan si queda el día 300, 400, 500 mensajes con fotos y tantas cosas. Entonces se vuelve como tedioso, como molestoso, a cada rato hasta que te suene el teléfono. ¿Sí? Entonces, si los utilizan, en lo personal, muy poco me ha tocado. Estoy, mejor dicho, en grupos de trabajo así. Lo único que veo que es, reviso rapidito, no contesto, simplemente subo lo que tengo que subir de una manera práctica. Es lo que les decía, no tenemos que empezar a generar demasiada información, se me torna una base de datos interminable y a veces hasta con información basura, y a veces hasta con información basura, ¿sí? Debo tener herramientas tipo intranet, de esa manera pues yo puedo, en este caso, depurar la información y poner lo más importante y poder comunicarme. Bien. Entonces, queridos alumnos, esperemos que con lo compartido la clase de hoy día, ya estamos bastante avanzados. Miren, ya estamos hablando desde el punto de vista gerencial de cómo tenemos que nosotros establecer los elementos, cómo tenemos que actuar dentro de nuestra gestión, dentro de nuestra ejecución del proyecto. O sea, lamentablemente, no sé por qué en el área informática sus profesores solamente les indican haga base de datos, desarrollo todo, pero esto no es cuestión de desarrollar. Si ustedes, a mí me preguntan como proyectista, ¿cómo están actuando? Yo le digo que están actuando como operadores, no como ingenieros, no como profesionales. Deben empezar a saber informes. Ayer escuchaba a algunos estudiantes que estaban en el conversatorio con los candidatos a rector de la lista A, y decían, queremos profesores que nos ayuden a emprender. Jóvenes, se les enseña a emprender, pero son ustedes los que no toman decisiones, ¿sí? Son ustedes los que no toman decisiones. Tengo en la universidad, en la facultad, dando ya cerca de más de 15 años dando gestión de proyectos. Y en esos 15 años apenas hemos creado unas 5 o 6 empresas, ¿sí? 5 o 6 empresas. El estudiante no le gusta arriesgar, lo que quiere es buscar un trabajo donde tenga el sueldo, que les den, que otros consiga el dinero para pagarles. Y solamente se presentan a una hora de entrada, salen a una hora de salida, y es lo único que saben hacer. Aspiren a más.
proyéctense como profesionales. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya estamos finalizando la clase. ¿Dudas? Por favor, empiecen a indagar. ¿Qué pueden ustedes sacar provecho de no solo de las clases, sino ya darse cuenta que el mundo profesional es diferente al solamente hacer un desarrollo, al solamente ser el ingeniero que diseñe o construya una red? Sí, es mucho más que esto. Sí, es mucho más que esto. Bien. ¿Preguntas? Sí, en general tengo una pregunta sobre el aspecto económico, lo que conlleva a realizar un proyecto. Lo que pasa, ¿qué pasaría si en el hipotético caso que se le presentara que yo tengo un proyecto en plena ejecución, el momento de tramitar los pagos me pone trabas? ¿Qué es lo que haría usted o qué es lo que recomendaría en esa situación? Bien, gracias, muy buena pregunta. Miren, por eso es importante cuando yo voy a hacer un trabajo firmar un contrato. En ese contrato se pone qué es lo que tiene que entregar, ¿sí? Cuáles son las situaciones contractuales, es decir, cuál es nuestra responsabilidad. En ese contrato se pone el plazo del proyecto, el plazo del contrato. Se pone cuánto vale el contrato, el valor, cuánto cuesta el contrato y cómo me van a pagar. ¿Sí? ¿Cómo me van a pagar? Esa forma de pago debe respetarse. Si usted está en plena ejecución del proyecto y no le pagan, usted empiece a sí mismo, primero verbalmente, con el contratante, perdón, ya ingresé las planillas de pago, ¿qué pasó? Que no se me paga. Si no le funciona, envíe un oficio en donde usted indica en qué fecha ingresó la planilla de pago y que solicita que se pague inmediatamente. ¿Sí? Y en ese mismo oficio solicitar que en caso de no pagarse se acogerá al literal número del contrato en la que le indicará que los pagos deberán realizarse con intereses o en caso contrario tendrá que paralizar obra y que lo deba certificar la fiscalización. Entonces, tenemos que manejarnos formalmente. De entrada, firmar un contrato y luego los reclamos hacerlo verbal, primera instancia. Si no me funciona, lo hago por escrito. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Bueno, gracias por su atención, felicitaciones, pues lograron conectarse 22 de los pocos que empezamos. Las clases, como se dan cuenta, no son muy largas, son bastante sencillas y trato de explicarle de una manera bastante clara para que la vayamos implementando desde ya lo que están trabajando y desde ya para que lo proyecten en el campo profesional. Hasta pronto y buen fin de semana. Feliz día de San Valentín. Un abrazo a todos, cuídense y yo creo que ya nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Así que tienen algunos días de descanso. No se olviden las tareas, semana 13 la siguiente y la semana 15 debe entregar los trabajos. Hasta pronto. Bendiciones.